Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica del Norte y queremos dar la bienvenida a esta entrevista al licenciado Eddie Guerrón, quien es coordinador de la sede 1 e inspector general de la Unidad Educativa Isaga Costa de la ciudad de Tulcán. Nuestro saludo también va dirigido al doctor Carlos Méndez, quien es psicólogo y funcionario del DESE de la Unidad Educativa. A ustedes extenderles nuestro agradecimiento y cordial bienvenida. La Unidad Educativa Isaga Costa está ubicada en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Es una institución de sostenimiento fiscal y cuenta con más de 900 estudiantes. El tema sobre el cual vamos a realizar nuestra entrevista trata sobre el alcoholismo en adolescentes. El objetivo es recabar información sobre el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de la institución educativa, a través de una entrevista virtual con autoridades y representantes del DESE, para tener datos reales sobre esta problemática y el modo en que se ha venido tratando esta situación a nivel educativo. Muy buenas noches, me presento, soy estudiante de la carrera de Educación Básica, mi nombre es David Ormaza y procederé a hacerles unas pequeñas preguntas hacia usted. Bueno, mi primera pregunta es para el doctor Carlos Méndez. ¿Cuáles son las causas que según su experiencia provocan el consumo de alcohol en los adolescentes? Muy buenas noches. Primeramente, pues agradecer la invitación, ¿no? Dentro de las causas o los factores que se asocian a lo que es el consumo de alcohol, está lo que son factores individuales. Hago referencia a depresión, ansiedad, problemas de salud, problemas familiares, tal vez el padecimiento de algún familiar que presenta o tenga este tipo de problemas, porque este es un problema, ¿sí? Y sociales, el entorno social, la amistad, los amigos, el tratar de divertirse y el sentirse bien. Son factores que influyen para el consumo de alcohol. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Mi segunda pregunta es para el licenciado Eddie Guerrón. ¿Con qué frecuencia suceden con qué frecuencia suceden casos de consumo de alcohol en la institución? Bien, de nuevo con todos ustedes, jóvenes y señoritas y compañero Carlos, buenas tardes. Sí, gracias por la entrevista, por habernos tomado en cuenta para abordar este tema tan delicado, sí, entre la juventud y la sociedad nuestra. Bien, ¿con qué frecuencia los jóvenes toman o ingieren alcohol, ¿no?, en la institución educativa? En honor a la verdad, ¿sí?, como inspector general, ¿sí?, lo que debo manifestar es que no hemos percibido el consumo de alcohol en la institución educativa, ¿sí? Está aquí el compañero Carlos Méndez, compañero doctor Carlos Méndez, y con él trabajamos enlazados, tanto inspección como el DESE. No hemos notado, no hemos visto que haya consumo en la institución de alcohol. Más bien, raro o muy relativo puede ser que los estudiantes hayan consumido alcohol el día anterior, qué sé yo. ¿Sí? Eso es lo que le puedo manifestar, Kevin. Ok, muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para el doctor Carlos Méndez. ¿El consumo de alcohol se presenta más en hombres o mujeres? ¿Cuál cree usted que es la razón? Bueno, a ver, existe un dato o un levantamiento de información que se realizó en años pasados, el cual se da a conocer de que los adolescentes de 16 años consumen primeramente alcohol, ¿sí? Y en las mujeres se da el consumo
esta sustancia a partir de los 18 años de edad, ¿sí? Existen muchas razones, como lo habíamos mencionado, situaciones personales, individuales y sociales que son factores que desencadenan a el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes, ¿no? Que tal vez es una forma de sentirse bien o tratar de guardar una serie de situaciones que tal vez estén pasando o que no, o por cierto tipo de situaciones ellos tratan de reflejarla a través de este tipo de conductas y por ende es el alcohol. Buenas tardes, mi nombre es Amelie Pial, estudiante de la carrera de Educación Básica. Bueno, mis preguntas, la primera va dirigida hacia el licenciado Eddie Guerrón. ¿Piensa usted que en los últimos años se ha incrementado el consumo de alcohol en los adolescentes? Bien, Amel. Lo que a los adolescentes en general, ¿no? Creo que en los últimos años sí se ha identificado, se ha logrado ver que el consumo de alcohol ha bajado el rango de edad en el consumo. Si bien es cierto, nosotros a veces al adolescente lo tomamos desde los terminados los 14, 15 años, 16 años, estamos viendo que el consumo se está viendo más frecuente ya en la pubertad. Hasta están iniciándose un poco con la curiosidad y todo desde los 12 años, ¿sí? Ya específicamente cuando el estudiante ya tiene contacto con otras personas, me refiero de otras instituciones, y esto sucede cuando ya ha llegado al octavo año, cuando hay nuevos amigos, ¿sí? Nuevos compañeros, nuevas costumbres. Los jóvenes, no nos olvidemos, y al menos tomando en cuenta nuestra ciudad, ¿sí? Que tenemos la costumbre, ¿sí? Vemos que los jóvenes frecuentan al menos el viernes, se preparan la semana para salir el viernes a la calle Bolívar. Está bien, son jóvenes, ¿no? Qué chévere la juventud, pero a veces es mal concebida, sí, mal orientada, ¿ya? En que piensan algunos que salir a la calle y que algún amigo tiene otros amigos y otros amigos y otros amigos, y por ahí las costumbres, sean buenas o malas, se van transmitiendo, ¿sí? Ahí empieza, por curiosidad, a veces por formar parte de un grupo para no ser rechazado, para formar parte de la pata de amigos que los vemos como ideologizándolos, ¿sí? Vamos a ver que ahí están escalando. Como decía hace un rato el doctor Carlos, a veces nosotros esto lo llevamos desde la familia porque observamos, y a veces lo llevamos desde la calle hacia la casa, hacia el hogar. Hay muchos factores, muchas cosas. Así es que me preguntaba si se ha incrementado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ya que ha bajado el rango de edad. Eso es, Ángel. Muchas gracias por su respuesta, Liz. La siguiente pregunta es para el doctor Carlos Méndez. Cuando las causas del consumo de alcohol se centran en problemas familiares, ¿cómo se ayuda a estos adolescentes? Bueno, existen dentro de lo que es el Ministerio de Educación ciertas funciones, ciertas atribuciones que refiere a los departamentos de consejería estudiantil. ¿Sí? Nuestro objetivo en sí es el estudiante. ¿Sí? No nos olvidemos de que mientras nuestros estudiantes estén dentro de la institución, es nuestra responsabilidad el cuidar y velar por la integridad de los mismos. Cuando nosotros detectamos este tipo de situaciones que se dan dentro de la familia, lo que hacemos es, dentro del manual de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, está la prevención. ¿Sí?
prevención antes de que se dé este tipo de situaciones. Lo que hacemos es mantener un conversatorio, tanto con, no solamente con la persona que tiene el problema, sino también se necesita del entorno familiar. Sí, hablo y digo de que muchas veces el padre de familia le echa la culpa o le recrimina al estudiante, ¿no? Es que tú ya estás adoptando cierto tipo de vicios, cuando por ende en el hogar, en la familia, consumen alcohol, hacen bailes, bueno, y otro tipo de situaciones que, por ende, no olvidemos que el ser humano aprende por imitación, ¿sí? El ser humano aprende por imitación, entonces todo lo que yo veo lo voy absorbiendo, lo voy aprendiendo. Es por esa razón de que eh, siempre nosotros como institución trabajamos en lo que es la prevención y la intervención. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es para el licenciado Eddie Guerrón. ¿Desde qué, según su experiencia como maestro, desde qué edad usted piensa los adolescentes inician el consumo de alcohol? Gracias la pregunta. Creo que lo respondí también en la anterior pregunta. Habíamos visto, estamos notando de que el consumo de alcohol, sí, ya está llegando a edades entre los 12 años, 13 años, ¿sí? Empezamos con la biela, con la chela, con la cerveza, ¿sí? Y después pues, sabemos que son bebidas que nos causan un poco de alegría, ¿sí? Nos estimulan, ¿sí? Hasta cuando nosotros vemos o pasa el tiempo y vemos que jóvenes ya ingieren sustancias más fuertes. Y en realidad es triste, pues no, de ver que de jovencitos, muchachitos, niños, digamos así, ya se ven inmiscuidos en esta problemática. Y fundamentalmente, sin ser esa la pregunta, creo que la falta de control es lo que nos lleva a eso. Y ustedes como jóvenes, también que recién pasaron pues por las aulas de los colegios, también tienen la verdadera respuesta a esas situaciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas autoridades. Mi nombre es Anaín Baquingo, estudio educación básica en la Universidad Técnica del Norte y quiero realizarles las siguientes preguntas. Mi primera pregunta va dirigida para el doctor Carlos Méndez. ¿Qué estrategias o qué actividades extracurriculares toma la institución para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes? Gracias. Bueno, es una pregunta que va articulada a la anterior, ¿no? Dentro del Ministerio de Educación existe lo que es ciertas rutas, procesos y articulaciones. No solamente es el Ministerio de Educación, no solamente es la institución, es la unidad educativa, es el rector. Es un trabajo articulado, ¿sí? Entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y los diferentes organismos de atención, ¿sí? Con ellos con quienes coordinamos cierto tipo de actividades con la finalidad de realizar lo que es la prevención en sí específicamente del alcohol en adolescentes. Dentro del Ministerio de Educación, en lo que refiere a la ruta y el protocolo de actuación frente a hecho de violencia, es realizar la intervención directamente con el estudiante y su entorno familiar, ¿sí? En lo que es el Ministerio de Salud existe lo que son los CETAD, ¿sí? Son centros ambulatorios donde el primer paso, digámoslo así, es la voluntad, ¿sí? Que debe tener el paciente para iniciar su proceso de recuperación. Es esta principal barrera. ¿Por qué? Porque es un centro ambulatorio. Al ser un centro ambulatorio
refiere de que va a ser llamado a 2 o 3 días en semana, ¿sí? Es por esa razón que muchos de los estudiantes, hablo de manera general, asisten 1, 2 ocasiones y luego ya no asisten más, ¿sí? Entonces, en sí, el primer paso es lograr la concientización de que esa persona de verasmente necesita esa ayuda y que su proceso de recuperación tiene que ser voluntario, porque muchas veces se trata de obligarlo al estudiante a que reciba cierta intervención, intervenciones que en ninguno de los casos ha dado resultado porque prácticamente se ha dado lo que es la deserción. Muchas gracias por la pregunta. Mi siguiente pregunta va dirigida para el licenciado Eddie Guerrón. ¿Cómo maneja esta problemática el docente dentro del aula en base a estrategias de prevención? Bien, Anaí. Yo me refiero al inicio de la entrevista, ¿sí? A que nosotros en el establecimiento no hemos detectado consumo de alcohol, ¿sí? Bien, pero una respuesta generalizada es que en la institución existen o estamos listos para cualquier eventualidad de estas con los protocolos, ¿sí? Que son emanados desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Y por otras entidades, ¿ya? Estos protocolos se refiere a que la intervención va escalonada. En primer lugar, una llamada de atención por parte si vio un profesor que no es el inspector o no es el departamento del DS, algún funcionario del departamento del DS o alguna autoridad, sino que inmediatamente el profesor como ser humano llamará la atención, hará conocer pues al tutor en este sentido y el tutor habrán diálogos de reflexión y por último, según el caso, pues será referido al tratamiento psicopedagógico, psicológico o de orientación en el DS. Listo, muchas gracias por la respuesta. Mi siguiente pregunta va dirigida para el doctor Carlos Méndez. ¿Qué estrategias específicas toma el DS para abordar estos casos? Gracias. Bueno, valga la redundancia, ¿no? El trabajo del DS es articulado, especialmente con las autoridades, inspectores, docentes y el personal administrativo. Dentro de las estrategias que nosotros realizamos como Departamento de Consejería Estudiantil es la prevención, ¿sí? Específicamente tratamos este tipo de casos con la finalidad muchas veces de adelantarnos, ¿sí? Cabe el término en el sentido de hacerle ver al estudiante qué va a pasar si él sigue inmiscuido en el alcohol a temprana edad, ¿sí? A buena hora como institución no se ha detectado este tipo de casos, ¿sí? En lo que refiere o cuando se trabajó de manera presencial, ¿sí? Y no solamente hablamos de alcohol, sino también hablamos de drogas y otras sustancias, que de igual manera, pues, todo este tipo de casos tiene un tratamiento, digámoslo así, diferente, ¿sí? Por cuanto las rutas y los protocolos de actuación frente a hechos de violencia detectados en el ámbito educativo están establecidas, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo articulado, especialmente con el Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que es primer nivel, que son los subcentros de salud, donde se encuentran estos centros ambulatorios. E inclusive, tenemos aquí en la localidad que funciona en el subcentro de salud número 1, de aquí de Tulcán, ¿sí? Que está al frente una profesional en psicología clínica, que es el primer filtro, digámoslo así. Cuando la profesional del primer nivel del subcentro de salud ve que la problemática tal vez del estudiante es más grave, existen centros a nivel nacional que son gratuitos, donde
el niño, niña o adolescente debe de primero pues tomar conciencia, ¿no?, de lo que es su proceso de recuperación en sí, porque de lo contrario, si los vamos a llevar obligados, así sean gratuitos, no vamos a tener buenos resultados, porque en vez de digámoslo, de tratar de solucionar un problema, salen con otro tipo de situaciones más graves, ¿sí? El hecho mismo de ya no consumir alcohol, no consumir otra sustancia, como que nos está llevando, primero esto crea, es una dependencia, ¿sí? Y el momento que ya dejamos de dar o de consumir alcohol o otro tipo de sustancia, pues entramos o empezamos a demostrar otro tipo de situaciones comportamentales, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, es lo importante de trabajar articuladamente. No solamente es la institución, es el Ministerio de Educación, sino las hay una red de protección, donde están las juntas cantonales, los consejos cantonales, donde están la misma fiscalía, los juzgados de niñez y adolescencia, porque hemos tenido pues hasta incluso situaciones de estudiantes que han cometido tal o cual situación bajo efectos de alcohol, ¿sí? No nos olvidemos de que ellos son juzgados por otro ente, quien se encarga de realizar el proceso y demás. Nosotros como unidad educativa, como institución, cumplimos lo que está establecido por parte del Ministerio de Educación, siempre tratar de no cometer errores, porque este tipo de situaciones, pues, no solamente está inmiscuido el profesional de ese, sino también el rector, el vicerrector, los compañeros inspectores, en sí, toda la comunidad educativa. Y siempre cuando trabajamos especialmente lo que es la trilogía, estudiantes, padres de familia y la institución y la comunidad educativa. Muchas gracias por la respuesta. Buenas noches, mi nombre es Alexander Luna, estudiante de la carrera de Educación Básica. Y la primera pregunta que les voy a realizar va para el licenciado Eddie Guerrón y dice: ¿cuál cree usted que son las consecuencias del consumo del alcohol en adolescentes? ¿Y piensa que el estudiantado es consciente de las mismas? Las consecuencias, Alexander, todos las conocemos, las miramos a nivel social, a nivel institucional. Si hay consecuencias a nivel institucional, es el deterioro de sus actividades académicas. El aspecto comportamental dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Eso refiere también a que si tiene esa conducta, digamos así, si adopta esa conducta después del consumo de bebidas alcohólicas, debió haber un problema a nivel familiar. Entonces, miren que las consecuencias son catastróficas, digámoslo así, en términos un poco graves, ¿no? Porque en realidad el joven cuando empieza con estas situaciones, ¿sí? Es el inicio de una etapa de deterioro personal, ¿sí? Es el deterioro a nivel estudiantil. Y también ahí vemos el deterioro a nivel social, ¿sí? La segunda parte de la pregunta, Alexander. Dice, ¿piensa el estudiantado es consciente de las mismas? Conciencia, el joven es consciente de lo que está haciendo en ese momento, porque no nos olvidemos que un joven, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué quiere? Estar en grupo, compartir, reírse, pasar un buen momento, ¿sí? En ese momento es consciente de lo que quiere hacer, de que quiere divertirse, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero de ahí conlleva a que va a tener, después de ese lapsus, ¿sí? Va a tener
consecuencias de pronto contrarias cuando llegue al hogar. Llega al hogar, él no cumple tareas, no hace actividades y llegará cambiado el humor. No nos olvidemos que el alcohol también es una droga, ¿sí? Que nos estimula a actuar de diferente manera y a lo que somos. Una vez pasado el estímulo externo, que es esta leve droga, una droga autorizada, ¿sí? Vamos a ver que las consecuencias son muy equivocadas. Eso es Alexander. Gracias. Y son graves. Para el doctor Carlos Méndez y dice, ¿existen o existieron campañas para socializar las consecuencias que trae el ingerir alcohol? ¿Y quiénes participaron en estas socializaciones? Gracias. Bueno, en lo que refiere, pues, la unidad educativa siempre trabajamos en lo que es la prevención, ¿sí? Respetando siempre los lineamientos que vienen por parte del Ministerio de Educación, especialmente en lo que es la prevención, ¿sí? Nosotros trabajamos especialmente con los octavos a bachillerato, ¿sí? Por cuestión de edad, ¿sí? Por otra parte, también hay que tener muy en cuenta de que siempre acuden los padres de familia, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Siempre trabajamos con padres de familia, estudiantes e institución. Lamentablemente, cuando se da las reuniones o la socialización basados en la prevención, siempre asisten los padres de familia que los hijos no tienen problema. Y los padres de familia que tienen problema, siempre existe ese ausentismo, esa despreocupación, ese que me importismo. Sí, es por esa razón que muchos de los padres de familia, cuando se da o se detecta tal o cual situación, lo primero que hacen es cambiar la información. Dicen, no, es que mi hijo no es así, yo lo conozco muy bien, él se lo ha quedado desde temprana edad muy bien, pero cuando ya logramos realizar un conversatorio, un diálogo, he ahí la sorpresa, ¿sí? Es que ahí vienen lo que son los factores, ¿no? Los individuales, que el enamoramiento, sociales, lo que son las malas amistades, el sentirse bien, el querer pertenecer a un grupo, el querer demostrar de que estamos en el mismo ambiente y demás. Miren, dentro del Ministerio de Educación existen ya las charlas basadas siempre en la prevención, ¿sí? Mismas que se realizan a los padres de familia y a los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el módulo de Educando en Familia, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Que exista una mejor comunicación entre el padre de familia y el estudiante. Comunicación que muchas veces no la hay. No hay esa comunicación, no hay ese diálogo, no hay la supervisión de tareas, hay mucha libertad hacia los estudiantes, ¿sí? Entonces lo que se busca es la recuperación de los valores. Sí, ojo, siempre y cuando exista la colaboración, porque si nosotros acudimos hacia el padre de familia por algo que nosotros detectamos, ojo, en este espacio se ha tomado en cuenta, pero el tabaco, el alcohol, perdón, pero el alcohol está el cigarrillo, ¿sí? Y por ende, cuando ya el ser humano está en ambiente, digámoslo así, ya se asocia o ya aparece otro tipo de situaciones, ¿sí? Alcohol, tabaco, la establecida por alcohol, tabaco, otras sustancias, que estamos hablando ya de drogas, ¿sí? Entonces, nosotros como institución siempre lo que hacemos es acudir al padre de familia para que él sea nuestro soporte y nuestra ayuda. No nos olvidemos que los estudiantes, mientras sean menores de edad, los responsables de sus actos son los padres de familia, ¿sí? Y sí es penoso y lamentable que cuando nosotros acudimos a pedir un tipo de ayuda, el padre de familia muchas veces es la principal barrera. ¿Por qué? Porque no desea colaborar. Sí, a su hijo en la casa hay un adagio, un refrán que dice que los muchachos en la casa se comportan de una manera
y afuera en la sociedad se comportan de otra manera. Sí, en la casa somos callados, educados y demás. Afuera en la calle nos volvemos, cambiamos totalmente nuestra personalidad. Entonces, he ahí la situación de que exista una mejor comunicación, de que existan normas y reglas claras dentro del hogar, ¿sí? De que se trabaje en lo que es la educación en valores, que se vuelvan a mejorar entre el estudiante y sus padres. Hay que tener en cuenta también una serie de factores de que muchos de los estudiantes viven con mamá, viven con papá, otros están encargados donde los abuelitos. Entonces, miren que esto todo, el ser humano actúa, donde se siente bien, él actúa bien. Pero si un estudiante no tiene colaboración del papá, no vive con la mamá, lo dejamos prácticamente solo, no vamos a tener una respuesta activa, digámoslo así. ¿Por qué? Que ni siquiera para supervisar una tarea, un trabajo, lo hacemos. Hay padres de familia que salen por situaciones laborales, salen a las 6, 7 de la mañana y regresan a su domicilio 10, 11 de la noche. Entonces, ¿qué está haciendo ese estudiante? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién comparte todo este tiempo? ¿Qué tipo de conductas está aprendiendo? ¿Con qué tipo de amistades se está relacionando? Entonces, mire, todo va encadenado a la situación de la familia. No solamente el problema, vamos a atacar el problema que es al estudiante, es al niño, es al adolescente, sino también hay que tener en cuenta su entorno social, su entorno familiar. Gracias. La siguiente pregunta va para el licenciado Eddie Guerrón. Dice, en el caso de que un grupo de estudiantes fuese encontrado consumiendo alcohol en la institución, ¿cuáles son los procedimientos que como autoridades siguen para abordar la situación? Bien, refiero de nuevo mi respuesta primera en la primera pregunta. En el establecimiento alcohol no ha habido, no se ha detectado, no hemos tenido esa mala experiencia, pero sí hubo el consumo de cigarrillos, ¿sí? De cigarrillo, ¿sí? Sustancias que pues en los establecimientos educativos son restringidas, pues son prohibidas. Entonces ahí lo que se hace, pues como habíamos dicho anteriormente, seguir el protocolo. Pues los estudiantes detectados en esa situación, pues son llamados la atención por el profesor con el que de pronto esté más cerca de ellos y referidos a la inspección. Una vez dialogado, una vez establecido un diálogo con los estudiantes, pues un diálogo leve, ¿no? Sí, simplemente para auscultar respuestas, ¿sí? Dependería del caso para nosotros seguir el protocolo interno de estas situaciones para referir a un diálogo con los profesionales de psicología. Esas son las medidas, son los protocolos. Repito, no ha habido esa mala experiencia de que estén bebiendo, tomando o ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la institución. Eso es, Alexander. Yes. Buenas noches, licenciado Guerrón y doctor Méndez. Les saluda Carly Piales, estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica del Norte. Mi pregunta es para el doctor Méndez. ¿Usted nos podría hablar de los lineamientos específicamente adoptados por parte del Ministerio de Educación y dónde o de qué forma podríamos nosotros obtener información de los mismos? Bueno, en lo que refiere a la problemática de alcohol, primero los lineamientos vienen de lo que es el Ministerio de Educación, nosotros lo que hacemos es aplicarlos. Sí, existe cierta reserva de información, sí, al tener en cuenta que es una problemática o estamos tratando con menores de edad, sí. En cada situación, al realizar tal o cual intervención, siempre lo hacemos nosotros con el consentimiento del padre de familia,
¿sí? Al aplicar lo que dice la ruta o el protocolo de actuación. Para aplicar esta ruta y este protocolo, lo que primero hacemos es contar con el apoyo o que el padre de familia sepa y conozca de que vamos a realizar tal o cual acción. La primera persona en conocer esta situación o debe tener el conocimiento y a la vez dar el consentimiento al rector, ¿sí? El señor rector llega al oficio, el docente realiza la detección y luego internamente realizamos o coordinamos las acciones a desarrollar. En cuanto a los lineamientos ministeriales, existen ciertos acuerdos, digámoslo así, sí, lineamientos y a la vez acuerdos ministeriales que nos emiten o nos dan la pauta para trabajar en cada caso. Sí, todo esto consta y es de conocimiento público porque está en la plataforma del Ministerio de Educación. Gracias, doctor. Para el licenciado Guerrón, ¿usted cree que se debería hacer un seguimiento a los estudiantes en caso de haberse comprobado algún caso de consumo de alcohol para saber si los mismos han mejorado o han vuelto a recaer? Bien, Carla. El seguimiento que se haga parte después del diálogo que existió con el DECE y con inspección, con el padre de familia. Entonces, pues, es lógico, pues, que se haga un seguimiento de cada caso, ¿ya? Para tener referencias en el cambio de actitud, cambio de actitud no solo en el establecimiento, sino también en el hogar, de que haya habido ese diálogo y ese diálogo haya surtido un efecto positivo dentro de la persona, dentro del joven, ¿sí? Entonces, ese diálogo que debe ser en términos de cordiales, ¿no? Tanto en el establecimiento como dentro del hogar. Hasta hace poco tiempo, pues, un caso de estos, conocido la familia, pues era terrible, ¿no? Era terrible porque conllevaba maltratos, etcétera, etcétera. Más bien ahora es en base al diálogo, a la concertación que se puede conseguir mejores objetivos, mejores metas. Entonces ese sería el seguimiento que lo harían las autoridades con la familia. Y lógicamente ese seguimiento con el estudiante se lo puede hacer mediante la observación del comportamiento diario. Eso es, Carla. Gracias, licenciado. Para finalizar, en primer lugar, agradecerles a ustedes, licenciado Eddie Guerrón y doctor Carlos Méndez, por brindarnos la oportunidad de realizar este conversatorio y concedernos parte de su valioso tiempo para realizarlo, además de extenderles un fraterno saludo por parte nuestra y de la Universidad Técnica del Norte, institución a la que pertenecemos. Muchísimas gracias.